conferencia internacional realizada en la estancia Árbol de la Vida los días del 9 al 17 de febrero del 2013. Tema general: la edificación del cuerpo de Cristo. Mensaje número 5: elementos constituyentes de la Iglesia, ministradas por el hermano Don Yulán en la mañana del 11 de febrero del 2013. Lectura bíblica: Efesios capítulo 2, versículos 1, 4 al 7. En toda la Biblia sabemos que Paulo En toda la Biblia muy importante, vemos porque que Pablo él tenía una escribió posición varias muy importante. Él ocupa una posición importante porque él escribió muchas epístolas. Y cuando él comenzó en la obra del Señor, él y Bernabé fueron para la región de Galacia para establecer iglesias. La manera como ellos hacían la obra era de primeramente llevar a las personas hacia el Espíritu. Por eso él les había dicho a los Gálatas: primeramente yo los introduje al Espíritu, es decir, les abrí una puerta para el Espíritu. Isso é exemplo para todos, Esto es un ejemplo quer seja cooperadores, para irmãos todos, e os demais irmãos. para los cooperadores y aún para los demás hermanos. Sempre no Espírito. Siempre, hermanos, debemos comenzar en el Espíritu. Como podemos entrar? ¿Y cómo podemos entrar en el Espíritu? Antes nosotros no sabíamos los beneficios de invocar el nombre del Señor. Entonces pensábamos que orar al Señor o hasta arrodillarnos para orar, esto nos haría entrar totalmente en el Espíritu. Después el Señor nos dio la revelación de que por el invocar el nombre del Señor, nosotros somos llevados hacia el Espíritu. Entonces, gracias al Señor, donde están todos los hermanos y hermanas, lo más importante hoy es invocar el nombre del Señor para estar en el Espíritu. El resultado del primer viaje de Pablo y Bernabé fue extraordinario. A pesar de que ellos sufrieron mucho, ellos consiguieron levantar iglesias en la región de Galacia. Después del primer viaje, hubo en ellos otra vez el encargo de volver a visitar las iglesias, pero tuvieron discusiones debido a opiniones diferentes y el resultado de esto fue la separación de ellos dos. En esta ocasión, había uno que vino de Jerusalén para leer las cartas a los gentiles. Él vino de Jerusalén y se fue hasta Antioquía. Y después de haber leído la carta, él no quiso volver a Jerusalén y sí quiso permanecer en Antioquía.
有出去的时候，他们先知道如何的释放灵。 Por eso él no quería más Por eso voltar a él no quería Jerusalén más con aquela volver a situação, Jerusalén, cheio de ordenanças y sin porque la espíritu. iglesia en Dice, él Jerusalén preferiu estaba estar no lugar llena de onde ordenanzas invoca o nome y do sin Senhor, espíritu. onde há Entonces, espíritu. este hermano prefirió quedarse en Antioquía, donde se invoca el nombre del Señor y donde está el espíritu. 分开了，他呢减少了一个有希腊有弟兄， Então, na segunda Entonces, en el segundo viaje, apesar de ter separado a pesar de haberse separado Barnabé, mas Pablo de escolheu, Bernabé, allí um irmão vemos que chamado Pablo Silas. escogió a un hermano llamado Silas para que lo acompañe en este viaje. 那么弟兄不要忘记，他是从耶路撒冷的，他一个领受职业。 Silas, Silas, esse irmão Silas, eu este sempre hermano falo Silas, dele. yo siempre Mas, hablé de irmãos, él. por favor, Pero não esqueçam hermanos, dele. no se olviden de Ele él, era um que dos él líderes era em alguien Jerusalém. que era un líder, era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. 使徒行传第15章里面的这耶路撒冷一个有会议，他们结果盼望叫希腊跟犹大两人把他们决定的东西写给那外邦的安提亚教会去。 Foi quando em Atos 15 Y vemos en houveram Hechos aquela- 15, houve aquela reunião, donde hubo aquella então reunión, eles decidiram que escrever allí uma carta ellos para os decidieron gentios escribir una y carta a los enviaron gentiles Judas y y Silas enviaron a para Judas levarem y a esta Silas carta y para que lerem pudieran esta llevar carta esta aos carta gentios. y leer esta carta a los gentiles. 感觉到那个外邦一个教会就是安提亚教会，他们反而非常属灵的。 Silas percebeu Silas isso para percibió Antioquia e viu que a igreja em Antioquia, Que la iglesia en não, Antioquía, para surpresa dele, para su era sorpresa, muito espiritual. era una iglesia muy espiritual. 都是走先知的人，都在主面前有很多的祷告的人。 E os irmãos líderes de Los lá, hermanos líderes são que allí todos estaban profetas, eran todos também são profetas homens de muita oração. y eran hombres también de mucha oración. 都先知都呼喊出名的人，他们在这里能够被圣灵所差遣。 Então eles, por ser Entonces profetas, ellos, por ser profetas, invocaban el nombre del Señor, oraban juntos y allí ellos pudieron ser enviados por el Espíritu Santo. 出去工作，晚上在圣灵里祷告以后，圣灵里所决定的事情。 Então, a saída Entonces, deles, a viagem la salida deles, de ellos, sempre foi resultado su viaje, de siempre oração fue el resultado de e oración a aprovação y de la do Espírito aprobación del Espíritu Santo. 说到关于从耶路撒冷写送信到安提亚去的另外一个弟兄叫做希腊。 Então nós falamos Entonces hablamos dos dois que foi enviado que uno de estos dos que habían sido enviados desde Jerusalén para llevar las cartas a Antioquía, 他虽然是 uno de ellos se llamaba Silas. 好像带头的中间职业，但是他看见耶路撒冷那么多的规条，他实在不愿意留在那边。 Embora ele era um dos Aunque él líderes de era uno de los Jerusalém, líderes de mas ele Jerusalén, viu que lá vemos em que Jerusalém él está vio cheio de ordenanças que en e Jerusalén faltava estaba o lleno de Espírito. ordenanzas Ele não quis voltar para lá. y también faltaba el Espíritu. Por eso Silas no quiso volver a Jerusalén. 在灵里面的， E descobriu Él que a descubrió que la iglesia en Antioquía estava totalmente no Espírito. estaba totalmente en el Espíritu. 留在那边。 Ele então decidiu Él entonces decidió permanecer. permanecer allí. 保罗想再去出去工作的时候，那么巴拿巴不肯，因为马可德经给他分开了。 E quando Paulo quis Cuando fazer Pablo outra quiso viagem, hacer otro mas viaje, dessa vez já não com pero esta Bernabé, vez porque tinha no con separado Bernabé de porque Barnabé se había por separado de causa Bernabé João por Marcos. causa de Juan Marcos. 那么他就带那个时候希腊还在那边，带着希腊去了。 Então, como Entonces, Silas estava em Antioquia, Como Silas estaba en Paulo Antioquía, levou Pablo Silas llevó para a viagem. consigo a Silas en este viaje. 为什么不愿意留在耶路撒冷？因为他要愿意让圣灵在他里面的工作。 Por que Silas não quis voltar para Jerusalém? ¿Por qué es que Porque Silas no ele quiso volver a deseja que o Jerusalén? Espírito trabalhe nele. Vemos que Silas deseaba que el Espíritu trabajase en él. 耶路撒冷教会因为那边或者道理太多了，规定太多了，
所以美好的两生灵有自由的工作力。 Entonces él no quiso volver a Jerusalén porque allí había mucha doctrina, muchas reglas, muchas ordenanzas. 跟巴拿巴两个人预备再去工作的时候，就因着马可斯经他们的一笔意见。 Entonces cuando Pablo y Bernabé se prepararon para su viaje, ellos tuvieron una opinión diferente con relación a Juan Marcos. 保罗没有解释，不愿意让马可一起去。当然，因为他刚刚的工作开始，他里面还王生命还是很强。 O fato de Paulo não quis levar João Marcos El hecho de que Pablo no quiso llevar a Juan Marcos era porque este Marcos en aquella época estaba comenzando en la obra y la vida en él aún era infantil. 他的巴拿巴的兄弟，我们看见他一个青年的童工，他虽然失败过，他愿意接续的工作，我们应该要帮助他的。 E Marcos era un primo de Bernabé, era un pariente de Bernabé, pero él era un joven cooperador. Y en nuestro caso, si nosotros tenemos jóvenes como él, ¿qué haríamos? Nosotros tendríamos que darle otra oportunidad a él. Pero 开始参加工作，所以他的心还是很小。 Mas eso no fue o caso de vemos Paulo, aquí que este no porque fue Paulo el estaba caso de Pablo, começando a, porque Pablo trabalhar pela obra estaba do comenzando a Senhor, trabajar e seu en la obra. coração era muito pequeno. Y aquí el corazón de Pablo aún era muy pequeño. 保罗一起去，只要他们的看见保罗那个的工作都在灵里面。 E Silas Silas teve desejo de seguir a tuvo el Paulo, deseo de porque seguir a viu Pablo tudo que Paulo porque vio fazia que todo lo que era Pablo no hacía, Espírito. él lo hacía en el Espíritu. 保罗他非常会常常实行的，就是呼喊主名。 Paulo praticava uma coisa frequentemente. Pablo que era practicaba algo invocar o nome do frecuentemente, que era el invocar el nombre del Señor. 在去工作的时候，到了一个地方，就在释放灵，叫他们带到灵里面，怎么带到灵里面？就呼喊主名。 E quando eles foram trabalhar na região da Galácia, Cuando ellos fueron a trabajar en la región de Galacia, ao Espírito, Pablo primeramente los introdujo a los Gálatas en el Espíritu, enseñándoles a invocar el nombre del Señor. 西的两人完全是一种灵的性质。 então na segunda Entonces, viagem, en el Paulo segundo e viaje, Silas, Pablo y essa Silas, viagem totalmente do ellos Espírito. estaban totalmente en el Espíritu. 曾经已经说过了，我们再看见他们到加拉太的工作完成了，已经吃了长老了，那么他们想自己想到小亚细再去工作去了。 Então nós já falamos sobre Nosotros isso. ya hablamos Foram sobre para a esto, região da Galácia, que ellos fueron hacia la región de Galacia eles y queriam levantaron continuar iglesias, indo para a Ásia y ellos Menor. querían continuar yendo para Asia Menor, Mas o Espírito pero Santo el Espíritu Santo não permitiu. no les permitió. 生命什么真实，让保罗后里面的工作，他生命告诉他，他不愿意接受。 Mas eles não tinham nenhum conflito Pero com o ellos Espírito no Santo. tenían ningún Não como conflicto a con el viagem Espíritu seguinte, Santo. Quando Paulo simplesmente Por eso, não acatou en el segundo o viaje, que o Espírito Santo queria. 因为现在保罗 en el tercer viaje, perdón, Pablo no hizo la voluntad de lo que el Espíritu Santo quería. 能够在灵里面的人， A razão dessa La razón en este viaje porque Paulo tem um companheiro era de que viagem Pablo andaba en el muito bom, Espíritu que porque é tenía un Silas, compañero muy que é bueno. homem está sempre se llamaba no homem, Silas. esteve sempre no Espírito. Silas siempre andaba en el Espíritu. 长话短说，我们会说到保罗跟希腊就到马其顿去帮助他们。 Então, para encurtar, Entonces, Paulo e Silas para poder foram, resumir, então, para Macedônia. Pablo y Silas fueron hacia Macedonia. 到了马其顿众教会，教会达到了好多的，起来好多的地方。 E entrando, Y entrando na en Macedonia, ali eles puderam ellos levantar pudieron várias levantar localidades. varias localidades. 马其顿教会啊，塔萨罗尼迦教会啊， Filipos, Filipos, a igreja dos la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los filipenses 起来， e outros lugares também houve y igrejas otros lugares levantadas. también
hubieron iglesias que se levantaron. 他们也跟一直工作上去，一直到了雅各亚带去了。 Eles prosseguiram a Y sua ellos obra prosiguieron para o norte até chegar yendo hasta el norte hasta llegar a Asia, 多伦多啊呀，其他的教会都在雅各亚。 onde está localizado donde Corinto, está y otras localizado igrejas de Corintios, por Acaya. ejemplo, Eles y foram otras lá iglesias também. de Acaya. Y ellos fueron también. 他们工作以后又回去了，回到安提阿去了。 Quando terminou a obra deles, Cuando terminó estavam la obra de preparando ellos, voltar para Antioquia. estaban preparando para volver a Antioquía, 工作开头的地方， Porque porque Antioquía era a base inicial, era la base da obra inicial deles. de la obra de ellos. 回到安提阿去。 Então, quando termina Entonces, uma jornada, cuando tinham termina que una retornar jornada, ellos para a debían base volver que era Antioquia. para su base, que estaba en Antioquía en aquella época. 保罗后来到第二次行进，他到耶路撒冷去了。 Mas o registro da Bíblia Pero el registro de la Biblia estranho para nós, es porque no algo final extraño para nosotros, da viagem, porque Paulo vemos foi que al para final del Jerusalém. viaje de Pablo, él decidió ir para Jerusalén. 他到耶路撒冷去的时候，希腊没一起去。 E quando ele foi para Jerusalém, Cuando él fue para Jerusalén, Silas no fue con él. 希腊人却感觉到，保罗到耶路撒冷去，他的前途工作生命在他生活工作的前途已经减少了。 talvez Silas percebesse que se Paulo fosse para Jerusalém, Tal vez Silas percibió que si Pablo fuese para Jerusalén, la incumbencia de la obra del Señor en él sería reducida. 知道圣经没有记载，他到耶路撒冷去到底做什么？ a Bíblia não registra. La Biblia no Não sabemos registra que Paulo y no foi para sabemos Jerusalém. por qué Pablo fue hasta Jerusalén. ¿Qué fue a hacer él en Jerusalén? 记载圣经在把这些两个去了。 E o escritor do Atos, El que é escritor Lucas, del libro de Hechos, ele que es assim Lucas, escreveu rapidamente. él escribió esa parte rápidamente, sin dar detalles. 到了耶路撒冷，接到回到安提阿去。 Só escreveu assim, Paulo Solamente foi para escribió, Jerusalém, Pablo fue a Jerusalén, depois desceu para Antioquia. después él volvió a Antioquía. 而且马上他就到外面去工作。 E depois Y saiu, después logo él depois, salió. saiu para a obra novamente. Después de ese viaje, otra vez salió nuevamente para la obra. E essa viagem, En este viaje, digamos que é a terceira viagem, que es el tercer viaje, ele foi sozinho. él fue solo. 因为希腊知道他经过耶路撒冷，这个保罗的情形不正常。 Então, Silas já percebeu que Paulo, Entonces vemos que ter ido de Silas Jerusalém, percibió já que voltou cuando Pablo volvió de meio Jerusalén, anormal. Pablo volvió 跟着 con algo anormal en él. 三次行进。 Talvez por isso que Tal vez por Silas eso não quis es que acompanhar Silas Paulo no na quiso sua acompañar terceira viagem. a Pablo en su tercer viaje. 三次viagem，保罗可以说每一次这次viagem里面，他是凭着自己的个人的喜好或者耶路撒冷的的要求，他向前去。 Então, nessa viagem, a Entonces terceira en este viagem viaje, de Paulo, Paulo el quis tercer sozinho. viaje de Pablo, él fue solo Fazia de acordo com a y él sua hacía vontade, todo ou de acuerdo con acordo su voluntad. Com a vontade do que ele recebeu lá em o Jerusalém. con la voluntad de aquello que recibió en Jerusalén. Assim ele foi Así él fue sozinho. solo en este viaje. 也到了亚细亚，比方说教会， Passou a Ásia, Él fue por pela Asia, igreja de Éfeso. pasó por la iglesia en Éfeso. 在那个时候，他非常的单独一个人，他自己管着他自己去做。 Ele estava Él muito só, estaba individual, solo, individual, estaba individual, e fazia estaba o muy que individualista. Por eso él hacía lo que a él le gustaba. 听见了，柏林的教会一件事情发生了， E quando ouviu, foi informado Y cuando él de escuchó que sucedeu algo na que igreja. fue de Corinto. informado que ocurrió algo en la iglesia en Corintio, 跟他的亲戚以谋，反正见应了。 Foi um irmão que cometeu fornicação. ocurrió que un hermano cometió 那 fornicación 时候他在以弗所的时候， E Paulo estava em Éfeso. y Pablo en aquella época estaba en 他 Éfeso. 信息了，他离的马上自己往生没起来。 E ao receber Y al essa recibir notícia esta noticia no seu interior, en su interior, Paulo,
a sua vida da alma su se vida del levantou alma se completamente. levantó 他 completamente. 没有好奇心情，生命怎么带领，他自己就觉得落到自己的网里面。 Ele não primeiramente consultou Él o primeramente Espírito, no ver consultó como al o Espírito Espíritu. podia levar a essa situação. Él no Mas consultó con el ele Espíritu, mesmo sino tomou que él a frente. mismo tomó la delantera en la decisión. 国立都的教会， Então ele escreveu Entonces a él carta escribió para a la igreja de carta Corinto. a la iglesia en Corintio. 这封信他写的非常的厉害。 E esta carta, Y en esta ele carta, foi muito, él incisivo. realmente fue muy duro, 那时候他没有其他属灵同伴，他一个人做的。 Porque naquela época já não tem porque en um aquella companheiro época espiritual do lado. ya no tenía un Ele compañero estava fazendo as espiritual. coisas só. Entonces él estaba haciendo las cosas solo. 国立教会说，你们这样的情形在你们中间发生的，你们为什么不处理这件事？ E ele escreveu para Y él escribió en Corintio, dizendo, isso aconteceu escribió para no la, meio de para la vós. iglesia en Por que Corintio, vocês não diciendo, trataram com isso? esto ocurrió en su medio, ¿por qué ustedes no trataron con Vocês esto? não querem tratar, eu Si vou ustedes tratar. no quieren tratar, está bien, yo voy a 把 tratar. 这封交给灵里面， Então o pecador eu vou entregar para A ese pecador 所以保罗他自己 lo voy a entregar. 自己处理这件事情，是在他完全自己的王生命里面东西。 Então Paulo fez escreveu essa carta. Pablo escribió esta carta totalmente, cuando él na estaba sua vida da alma. totalmente en su vida del alma. 他也这些主，他也曾经在灵里面的人， Mas também graças ao Senhor. Pero también ele teve gracias al momentos Señor que estava no espírito. que él en la carta vemos que hubo momentos que estaban en el espíritu. 简述后书在他里面形象非常的难过。 Apesar de ter escrito Y a pesar de haber escrito a segunda Timóteo, Segunda mas Timoteo, no seu coração, en su ele corazón estava bastante él triste. estaba bastante triste. 碰到马基德在国林都教会有这样发生了，他就自己做主张他自己的实力，就说把这样的人交给撒旦。 Então ele, Entonces ele mesmo, él mismo, quando aconteceu isso cuando lá em ocurrió Corinto, este hecho en la iglesia en ele Corintios, mesmo tomou a decisão él tomó la de que decisión ele mesmo, de que él no mismo espírito, en el ia espíritu entregar iba a tal homem entregar para a tal hombre Satanás. para Satanás. 做这件事情，他没有回到灵里去，去请教这灵怎么感觉。 Ao fazer isso, Al hacer esto, previamente ele não tinha previamente él no tenía, consultado o espírito. O que no había o espírito consultado con el 把 espíritu, 这封信写出 no 来， preguntó al espíritu lo que él pensaba. 叫提多把他带去，这是国林都前书。 Ele escreveu essa carta aos Él Coríntios. escribió esta carta a los Entregou Corintios para Tito levar essa carta y entregó a Tito para que él lleve la carta a los 他 Corintios. 信写出以后，就提多带去以后，到国林都去的，他信灵里就不平安了。 Quando Tito já saiu com a Cuando carta Tito salió con la em carta viagem para de Corinto, viaje para Corintio, aí Paulo allí vemos no que sintió Pablo paz no sintió no paz su interior. en su interior. 这件事他没有跟生命商量，也没去的好的回到灵里面，完全他自己做的主意。 porque a decisão que ele Porque tinha la tomado, decisión que él había não tomado, teve comunhão com o Espírito. él no tuvo comunión No con el preguntó Espíritu. ao Él no Espírito. preguntó Foi al totalmente Espíritu. a decisão Él tomó la dele, da decisión pessoa de Paulo. 你看他 solamente dependiendo de sí mismo, de su persona. 给撒旦，这是太错了。 Ele tomou essa decisão, Él tomó esta decisión de, entregando aquele homem para entregando a Satanás. aquel hombre para Isso foi Satanás. erro muito Esto grave. fue un error muy grande. 所以王的在灵里面他还是不平安的。 Apesar de que A ele pesar fez tudo aquilo de na que él alma, hizo todo esto en mas el o alma, espírito pero não ficou em el paz. espíritu no se quedó, él no se quedó A con carta paz. já foi com Tito. Pero la carta ya había salido con el hermano Tito. 这个信到底给他们有什么结果？ Mas no seu interior, Pero en su não interior, tinha paz, él no tenía estava paz. preocupado Y estaba preocupado como os irmãos de cómo los en hermanos en Corinto Corintio iam reagir iban a ao ler reaccionar esta al leer esta carta. 没有灵里商量，就这样的写信，你告诉他们，把他交给撒旦，这是太过分了。 Porque eu não tive comunhão Porque com o Espírito. él no e já tuvo comunión con el sentenciei Espíritu que esse homem seja y entregue él para ya, Satanás. ya es sentenciado a este Isso foi um hombre, exagero. ya lo entregué a Satanás. Eso fue una exageración. Então, depois de escrita a carta, Entonces, Tito después de levava haber a carta. escrito esta carta que Tito estaba llevando,
接到爱琴海，再到到哥林多去，最少要2个礼拜的时间。 Eu imagino que Yo imagino tinha que ir para Troas, que e Tito depois, tenía que pasar por Troas, atravessar también o mar atravesar el mar até Egeo lá, outro continente, acho que ir deu hasta otro pelo continente, menos 2 semanas de viagem. y después Ah, eran más o menos 2 semanas de viaje. Ele não sentia paz de jeito nenhum. Y Pablo, 他天天 él no sentía paz 许多 de ninguna manera en su interior. 他们接受信以后的请应如何？ Então ele estaba todos os dias Pablo estaba todos los días esperando a volta de la Tito, venida de Tito, trazendo alguma notícia trayendo alguna de noticia de Corintio. 无论如何，他还是有灵的人，灵有这样的感觉的。 De qualquer maneira, ele De cualquier teve manera, sentimento, prova él tuvo que ele el era sentimiento. ainda o homem que vivia no Espírito. Esto prueba que Pablo aún, él vivía en el Espíritu. 灵里面是他自己做主张的。 Ele sentiu que Él essa sintió decisão que ele que esta tomara decisión que él tomó não foi do no Espírito, provenía del mas dele Espíritu, próprio. más de él mismo. Então isso produziu uma sensação Entonces, de falta muito esto grande de produjo paz una no seu sensación coração. de falta de paz en su 果 corazón. 然，那边的事情这么解决，所以他非常关心。 Esperava com grande Él esperaba con gran expectativa a volta de Tito para la trazer vuelta de alguma Tito notícia para que traiga alguna dos noticia Coríntios. de ¿Cómo los fue a reação ao Corintios, ler essa carta? 所以他 de cómo había sido la reacción de la iglesia en Corintio al leer esta carta. 他看见公认教会的态度如何。 E todos os dias esperava Todos los días o Tito chegar Pablo esperaba que para Tito trazer a llegase notícia trayendo las da igreja noticias de la iglesia en 那个 Corintio. 时候，他从以弗所教会那边出来，再想去到特罗亚，再要跟经过爱琴海到菲律宾，菲律宾最后都会到亚该亚那边去，一个要很多的路。 Então, na volta, Entonces, Tito ia en la passar, avenida, Tito mar de Egeo, ya había pasado el mar Troas, ia passar Egeo, Macedônia, depois se había pasado a ir pra Macedonia, onde ele estava. y Pablo fue hasta allá a buscarlo. 他前天心里一点不平安。 Depois que essa carta Después saiu, de que esta carta Paulo salió, não sentiu Pablo mais no paz, sintió mais paz, a paz. no sintió más paz en él. 好的祷告不是在灵里所做的，是我自己的天然的王生命，觉得这个不应该这样子，他就写的。 Sentiu que não deveria ter escrito Pablo dessa sintió forma. que no había, Não que él consultou o escribió Espírito errado antes porque de no escrever. consultó al Espíritu. 所以他这边当天的。 E todos os dias Todos los días, esperando, Pablo estaba allí ansioso, esperando, preocupado. con su corazón ansioso, preocupado. 把他早地看见，提多回来了。 E esperou um tempo. Él esperó un e tiempo, como ele y anelava como él a realmente volta de anhelaba la venida de Tito, 那么他就不在这以后就我等了，他向前去了，看见提多回来的路径，他这样想去向中都碰到他了。 E ele não aguentou mais. él no ficar em aguantó Éfeso. más estar en Ele foi Éfeso. para o mesmo Y caminho Pablo fue que o Tito por el foi, mismo com camino que esperança de Tito encontrá-lo había ido, no meio do con la caminho. esperanza de encontrarlo en el medio del camino. 这条路线到欧洲去的， E 就 só, 是这条路上走。 só havia essa rota. Solo essa había rota una para ruta Europa. para ir hacia Europa. E Tito, quando voltasse de lá, tinha Cuando que Tito tomar a mesma rota. Vuelva de Europa, él debería tomar la misma ruta, el mismo camino. Entonces Pablo salió 你看， para y encontrar com comenzó Tito. a andar para poder encontrarse con Tito. Veja, isso demonstra Vean, como esto o demuestra coração dele cómo el corazón de estava Pablo apertado, estaba apretado, ansioso e estaba preocupado. ansioso y preocupado. 应该回来，再碰不到提多。 Chegando no lugar, Llegando al lugar onde o Tito deveria estar lá, donde Tito mas debería estar, cadê Tito? y ahí él preguntó, ¿dónde está Tito? No estaba. 还旁边了，要过去接到欧洲去了。那罗罗亚他就等了， E foi para Troade. Ele foi De para lá, Troas. fazer que, navegar por mar Egeu até Ahí, chegar ahí él tuvo que na pasar, Europa. Ali, navegar el em mar Troade, Egeo, ele esperou. atravesar Europa, y allí Pablo estaba Mas esperando, nada de Tito. pero no sabía nada de Tito. Então aumentou mais o Entonces desespero. aumentó más la no seu desesperación en su 他 corazón. 就再坐船，经过好多地方，就到菲律宾去了。 Então aí ele tomou Entonces, o barco, él passou tomó el por vários barco lugares até chegar y em comenzó a buscar a Tito, Filipe. pasando las Filipe, ciudades, ¿en qué lugar? y llegó hasta Filipos. ¿Y Filipos dónde está? 一个 Macedônia. Filipos província de está en la provincia de Macedonia. 走一个城市
É a primeira cidade. que es la o primeiro primera ciudad, distrito da Macedônia. la ciudad más importante de 欧 Macedonia. 洲一定要经过这个菲律宾那个城市的。 É a rota que vai Esse dali era para el Corinto. camino Tinha que passar ali. que tenía que pasar para E daí Corintio. para Corinto. Es decir, que Tito debería haber pasado por allí. 提多了， E quando chegou em Cuando Filipe, llegó a Filipos, encontrou com Tito. él se encontró con Tito. 那么提多来告诉他们， Aí Tito falou Allí para ele. Tito le 他 dijo, 们呢，长老们也好，这边反对的人家庭也好，他们听见了保罗的新鲜区，他们一直的悔改难过，非常难过。 E trouxe a notícia Él trajo la de que noticia tanto a igreja como de os que irmãos tanto la responsáveis iglesia de Corinto, como los hermanos responsables de la iglesia en Corintio, eles se arrependeram. ellos realmente con la carta de Pablo se 他 arrepintieron. 的思想， Arrependidos. Ellos ya estaban Estavam arrepentidos. com remorsos, estavam repreendendo a si Ellos mesmos. ya se estaban reprendiendo a sí mismos, sabiendo que no podrían haber permitido esto. 悔改了。 Em outras palavras, En otras todos palabras, estavam todos tendo estaban arrependimento teniendo cabal. un arrepentimiento cabal. 那么呢，为了他们事情能交接， Também viu o amor de Paulo por eles, como Paulo Ellos estaba también vieron desesperado el amor por de eles, Pablo, a situação dele. el amor de Pablo por ellos, cómo Pablo estaba desesperado por ellos. 提多给他的信了，他心情定下来。 Então, quando Entonces lá em cuando Filipo, en encontrou Filipos com Tito, él se e encontró con trouxe Tito, aquelas notícias para Tito ele, trajo estas seu noticias para coração, él, então, entonces acalmou. el corazón de Pablo se calmó. Amados irmãos, Amados 现 hermanos, 在他们反正这个那么大的误会的罪，长老们也是没好的处理。但现在他们长老们也好，这反对的家庭也好，他们都在悔改，彻底的悔改。 então agora, entonces a ahora igreja, os la irmãos iglesia, los hermanos responsables de la iglesia en Corintio, esse pecador e a família que estava envolvida, todos aún eles el tiveram pecador uma y la familia que atitude de estaba envuelta cabal. con el pecador, todos ellos tuvieron una actitud de arrepentimiento cabal. Veja, o arrependimento Vean, deles não é assim, El arrepentimiento de ellos no es un arrepentimiento común. Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento. mas diante do Senhor, Pero levaram delante del muito Señor, sério isso. ellos Como llevaron eu cometi isso? 我就说， como algo muy serio. ¿Cómo cometí esto? ¿Cómo? Talvez alguns presbíteros Tal da vez igreja dizem, algunos "Por que que nós presbíteros de la não iglesia tratamos isso?" se dijeron en sí mismos, ¿por qué no tratamos con esta E em situación? relação ao pecador, Y en relación "Por al que que eu pecador, cometi?" él habrá dicho, ¿por qué cometí esto? ¿Por qué he hecho esto? Então, eles estavam se arrependendo. Entonces vemos aquí que ellos estavam, estaban arrepintiendo, dentro da sua própria situação que horrível. viendo su propia situación. Então, isso quer Entonces dizer, esto quiere decir que el arrepentimiento fue un arrepentimiento cabal, completo. então, Paulo, quando Entonces recebeu Pablo, essa cuando notícia, recibió esta noticia, 觉得他们已经够了，他自己也悔改了啊。 e o próprio Paulo el também se propio Pablo arrependeu. también vemos aquí que se arrepintió, 他写信奉献得太厉害了， Por que o arrependimento? porque el Paulo? arrepentimiento, Paulo se arrependeu porque ¿por qué Pablo se ele arrepintió? pensou que ele escreveu a carta Pablo se com tom arrepintió muito severo. porque él escribió la carta en un tono muy severo, muy fuerte. ¿Cómo voy a entregar a este pecador para Satanás? Esto ya es demasiado. Então agora, Entonces ahora 悔改、懊悔、悔改、流泪，这样的光景，对，悔改起来，这些事情都过去了。 pelo fato de eles por el terem hecho se arrependido, de que ellos se mas um arrepintieron arrependimento cabal e absoluto, y se arrepintieron con un chorando, arrepentimiento com cabal, aflição, llorando en odiando aflicción, a si mesmo, odiando a sí então mismos, as coisas ellos passaram. vemos que las cosas pasaron. 他太单独的说， Mas de qualquer Pero maneira, de cualquier o manera, que Paulo fez, lo que Pablo fez hizo, muito só. él lo hizo solo. 因为第二次行进回来，我们知道，这圣经说的，他回到耶路撒冷去过了，到耶路撒冷去过了。 Na segunda viagem, En el segundo a Bíblia viaje, registra que ele subiu la Biblia para registra Jerusalém. que él fue hasta Jerusalén. 第三次行政的里面，他是凭着自己做了那么大的事情， E agora na terceira Y en el viagem, tercer viaje, vemos Paulo sozinho vemos que fazendo as Pablo estaba solo haciendo las 和 cosas. 都教会的长老们一样的，他觉得自己也是太单独了，没有真理的没有真理同在，他决定这样死。
E juntamente com os presbíteros da Juntamente igreja con de los Corinto, presbíteros de la iglesia en Corintio, Pablo ele agiu sentía muito que él había hecho individualisticamente, esta, sem haver outro companheiro su carta para fue consultar. muy individual. Vemos que él no tenía un compañero para 他们这样 consultar. 子悔改，他也悔改，所以知道这样事情应该能过去了。 Então, vendo o arrependimento da Entonces parte dos Pablo, coríntios, viendo el ele também se arrepentimiento arrependeu, por parte de então los esse corintios, assunto él también se podemos arrepintió. dizer que passou. Y podemos decir que todo esto fue bueno que pasó. 菲律宾教会接到那地去了。 Então, dessa vez também Entonces, tem que passar por Filipe Esta vez para chegar até él lá. debía pasar por Filipos para llegar hasta allí. 这是应该第三事情，像要哥林多教会要钱是吧？那么他一方面，他就向哥林多教会要捐钱， E de um lado, Paulo Por un lado, queria que a igreja Pablo quería em que la iglesia en Corintio fizesse oferta. hiciese, levantase en ofrendas. 实际的不是。 Na verdade, a Em doação verdade, que eles faziam não era em moeda corrente, mas sim Las ofrendas em que ellos bens levantaban no eran en moneda, en dinero, mas sí sus ofrendas eran con cosas materiales. 一波了粮食的，你说粮食不需要，只要拿钱去，他们就奉献。 Não é como hoje, se No es como em hoy. determinada região, Si en está determinada precisando de región comida, está necesitando de comida, de alimentos, alimentos o de ropas, você manda tal vez dinheiro, usted eles manda compram alimento e dinero vão lá. y allí ellos compran dinero. 这样的他，就是说，把文献给他们，中间有个菲律宾教会啊，他们看见保罗向雅各亚要钱，为了耶路撒冷的饥荒用的。 Mas graças ao Senhor, Gracias al Señor, cuando cuando las iglesias de Macedonia ouviu que Paulo pedia, vieron que Pablo estaba pidiendo coleta ofrendas para as igrejas de Acaia, para poder llevar eles também queriam estas participar. ofrendas para la región de Acaya, las iglesias de Macedonia quisieron también participar. 在中间，而且逼迫之间，但是看见保罗的要经济捐钱的人，他们也一次、两次、三次的奉献。 Então, quando viu Entonces, cuando que ellos a vieron necessidade, la necesidad, por exemplo, a igreja de Filipos, por ejemplo, la iglesia en apesar de Filipos, que a pesar uma profunda de que ellos pobreza, estaban en una profunda também com pobreza, tribulações, aún con tribulaciones, eles, mesmo ellos, assim, aún queriam así, participar ellos querían participar dessa oferta. de esta ofrenda. 这等教会也不知道这个钱用给这个捐献东西做什么用，他也不管，因为他保罗的帮助，保罗怎么说他们怎么行。 E as igrejas, Las iglesias de Macedonia não ficaram questionando no se quedaron para onde cuestionando, vai essa ¿para doação? dónde va ¿Para dónde vai essa estas oferta? ofrendas? ¿Para Não, dónde van? eles foram No, ajudados por ellos Paulo, fueron e ayudados tudo por que Paulo Pablo dizia, eles y diziam todo lo sim, que amém. Pablo decía, ellos también decían sí y amén. Ofrendaron una vez, Paulo falou, Pablo les "Muito dijo, obrigado, muchas vocês gracias, fizeram muito bem." ustedes hicieron muy bien. Sim, ofertar é a sua Ofrendar graça. es su gracia. 奉献主给你恩典。 Você oferta ao Senhor, Usted ofrenda al o Señor lhe dá y el graça. Señor le da gracia. 第二次有奉献了， E eles, pela segunda Y ellos vez, por ofertaram segunda também. vez ofrendaron nuevamente. Paulo diz para eles, Y muito Pablo bem. les dijo, muy bien, 还要加上恩典。 Então, vocês vão sobreabundar na graça. ustedes van a sobreabundar en la gracia. 再三说，我们还要再奉献。 Quando pela terceira vez Y por disseram a tercera Paulo, vez "Nós ellos dijeron a queremos Pablo, ofertar mais." queremos ofrendar más. 所以保罗曾经看见，怎么你们再三的奉献，你们不要再奉献。 Aí Paulo viu que Y Pablo vio que não precisa por la mais tercera vez ofertar. ellos querían ofrendar y él les dijo, no es necesario que ofrenden. Vocês também estão Ustedes ya están pasando por situaciones terribles, aún por persecuciones. 比如教会没有钱的地方，那么的贫穷的地方， E também vocês, Ustedes también economicamente, Están pasando por una situación económica realmente muy pobre, 奉献再奉献。 mas vocês pero ustedes insistieron en ofrendar y aún quieren ofrendar más. 当然，这样的奉献是你们的恩典。 Claro que ofertar é uma Claro graça que para ofrendar es una gracia para 我们不 ustedes. 奉献，因为这你的恩典得到的。 Eu não posso impedir de vocês de Yo no les ofertar, puedo impedir porque que ustedes isso ofrenden, é graça que vocês porque ganham esto es una por gracia 但是保罗把这事情 que ustedes van a ganar al ofrendar. 他们的奉献不光是恩赐的成为这事，
Mas essa situação toda Pero esta para situación demonstrar que fue levantada para a oferta demostrar que la deles ofrenda de ellos não, já é um ministério. ya era un ministerio. 开头的时候，艾斯达曾经在这里说了，让我们的蒙写的 Entonces, Hoje no aviso, hoy en los avisos, Esdras estaba e aquí falou sobre esse assunto y habló sobre este de riquezas asunto de materiais. riquezas materiales. 我们做奉献的这是的人， para levantar mais, Para aqueles poder que querem levantar participar. a aquellos que quieren participar del ministerio de riquezas materiales, 啊，其中的宗教一样的， Tendo o exemplo das igrejas. teniendo el macedônicas. ejemplo de las iglesias en Macedonia, Una vez, una vez, dos veces, tres veces, ofertando. ofrendando. 先分的这个恩赐， Ofertar é uma Ofrendar es una 我们 gracia. 救主以后，圣灵就给我们恩赐， ofertar vem pelo dom. Perdón, Quando recebemos ofrendar do Senhor, proviene del o don. Espírito Santo distribuiu dom El Espíritu para Santo distribuyó dones para los hombres. 保罗所吩咐的，你现在每天把钱举起来，切尔第二你奉献到教会里面。 Então Paulo disse, Entonces Pablo dijo, vai juntando y chega no dia van do Senhor, juntando y en el día del Señor ustedes pueden ofrendar. 这是真正的奉献。 Isso é uma oferta. Esta es una comum. ofrenda 但是你 común, una ofrenda simple. 再奉献，奉献再奉献， Mas o fato Pero de eles el hecho de ofertarem, que querem mais ellos ofertar, querían ofrendar, e mais ofertar. ofrendaron una vez, ofrendaron dos veces y querían continuar Quando eles ofrendando. ofertam, Cuando vem ellos a se graça. ofrendan, viene la 越 gracia. 多， E quando aumenta, Y cuando a graça, aumenta la gracia, 在他身上成为大的责事了。 então se torna entonces nele, se torna en ellos un ministerio. 所以，亲爱的弟兄姊妹， amados irmãos, Amados hermanos, 那今天，比方说，一直来的说关于这奉献的事情，我们盼望神兴起来，一般奉献的责任的人用。 então hoje Esdras entonces estava hoy falando Esdras em relação estaba à compartiendo oferta, con relación a las relação ao ofrendas, ministério de riquezas con materiais. relación Esperamos al ministerio de que riquezas o nosso materiales. meio levante mais Esperamos alguns que en ministros. nuestro medio el Señor pueda levantar más ministros. 我们工作里面有教会里面就说缺少钱， Hoje ele estava dando aviso, Hoy não él estaba porque dando los na avisos, obra, no porque en está la obra faltando dinheiro, está faltando não dinero, nada disso. no, nada de eso. 你的缘故，你的奉献成为你的这是这个奉献的恩赐成为责任。 Mas isso ele Esto- falou tudo aquilo é por amor, Él habló por amor a para ustedes, que seu dom para de que sus ofertar dones de se ofrendar tornem se em puedan ministérios tornar en de ministerios ofertar. de ofrendas. 今天他用爱心不愿意你们失去这样的这样的责任，所以他特别的告诉你们。 Então hoje Entonces hoy, Esdras, com muito amor, con mucho amor, para vocês, con que respecto a querem ustedes, participar él dijo estas desse palabras para que ministério, ustedes puedan dessa participar de este graça, ministerio, de esta de gracia, ministro de riquezas de tornarse materiais. ministros de riquezas materiales. 我们知道了，他已经受了耶路撒冷的雅各的托付，叫他捐钱，就把捐项送到耶路撒冷去。 Mas com relação, voltando à causa de Pero Paulo, volviendo al caso de Pablo, já estava com uma incumbência. como Pablo ya estaba con esta comisión de Santiago de Jerusalén para llevar las ofrendas a Jerusalén, 那么这点菲律宾教会好些，天上人的教会好些，甚至国人的教会，他不知道情形。 Ou seja a igreja em Filipos, o sea, la iglesia en Filipos o Tesalónica, o la iglesia en Corintio, ellos no sabían los detalles o las situaciones que estaban ocurriendo allí. 要捐钱，他们去捐钱。 Eles somente Ellos assim agiram. solamente Porque Paulo reaccionaron de esta falou, manera estava porque declarando, Pablo habló. Então eles assim Entonces ellos, fizeram. por causa de tener este ministerio, hicieron 非 así. 常可惜，这就保罗说了这件事啊。 Mas com relação a Pero con Paulo, relación a Pablo, sentimos lamentável sentimos que Paulo acabou fazendo isso. que Pablo hizo esto. Fue algo lamentable. Esto registra la Biblia. 从那个旧约这种环境里面，他离出来， O Senhor lhe El deu Señor revelação, le dio revelaciones. ele sair Ellos da situação de judaísmo. salieron de la situación del judaísmo, salieron de la situación de la religión. 他听了，我这第二次听的时候，听了哦，
听了按耶路撒冷他说什么？家伙。他的说法，他把卷去送进去了。 Muito provavelmente, quando ele subiu para Jerusalém, Es muy probable que cuando Pablo haya subido para Jerusalén, talvez tenha ouvido, Santiago Paulo para ele, le habló palabras a él, y Pablo aquí vemos que fue influenciado por las palabras de Santiago. 也经过了那么多，结尾到马其顿街经过的，借着坐船一直到耶路撒冷。 Entonces por esto es que él debía pasar por Macedonia, pues Acaya, levantando ofrendas de los hermanos hasta llegar a Jerusalén. Os demais irmãos não Los demás hermanos no sabían que era para a necessidade de Jerusalém. que era para las necesidades de Jerusalén. Eles não questionam nada. Y Eles ellos falam que Paulo precisa, então vamos ofertar. no cuestionaron A igreja de Filipe, para qué se iba a ofrendar. Tesalónica, Ellos a dijeron, igreja Pablo de necesita, está bien, vamos a ofrendar. Para la iglesia en Corintio, Então, aún hasta ato, Jerusalén. Paulo fez muito errado. Entonces vemos aquí que este hecho fue algo muy errado por Pablo. Então ele já recolheu toda a coleta. Entonces aquí e Pablo ya estava recogió enviando todas las para ofrendas Jerusalém. y estaban enviando a Jerusalén. E a Bíblia registra, Y la Biblia registra o líder lá em Jerusalém na el época líder en era Jerusalén era Santiago. Paulo, Ah, você Pablo, fez muito bem, tú has hecho em muy trazer bien, essa coleta has traído estas de ofrendas. 我听你所说的，你的经过这个光景是何等的可纪念的。 E o que eu tinha falado para você, da Lo que yo te necessidade había que hablado está passando con aqui, respecto a las necesidades e que tenemos tudo aquí, que você fez é todo lo que has memorável. hecho es inmejorable. 我们的耶路撒冷信徒的人多少？ Mas dê uma olhada aqui em Jerusalém. Pero mirá, aquí en Jerusalén hay decenas de millares. 怎么我走了那么苦那么劳苦到几个地方，你的耶路撒冷多少都在那请耶稣了。 Aí Paulo levou um choque. Entonces Yo Pablo trabajé realmente se tanto, sorprendió demasiado tanto de aquí. alguns, Él vio que y yo aquí en trabajé, Jerusalén, él dijo, yo he trabajado demasiado en la obra y solamente conseguí pocos. Y aquí en Jerusalén hay decenas de millares. Entonces quiere decir que el Antiguo Testamento está mezclado con el Nuevo Testamento. Es Aí esto. Paulo Allí acabou Pablo ficando confuso. se terminó quedando confundido. Él se confundió y él dijo, Não sei ¿será que qual yo é, erré? Não vamos entrar no mérito. Nos vamos a entrar Cada a um de investigar. vocês faça sua Que cada uno vea este pasaje de la Biblia y saque de sí provecho. Paulo, Pero aquí vemos realmente que Santiago le dijo a Pablo, claro, você Pablo, trabalhou muito. es verdad, tú trabajaste mucho, te has desgastado demasiado para poder traer estas ofrendas a Jerusalén. 为了保守你的好名誉，你好这样吧，这里有几个人，他们得收委员。 E para você manter essa boa fama, Para que tú puedas mantener esta buena fama, vamos a hacer lo siguiente. Está bien, aquí hay algunos que están por cumplir su voto. Van a pagar el voto. 7天时间，他们有规备。 eles fizeram Ellos hicieron un voto y este voto dura durante 7 días. Y después de los 7 días, ellos deben pagar las despensas del voto. Esse voto se Este voto se ao voto refiere de Nazireu. al voto de Nazareo. 西的人就始终愿意做侍奉的人。 Voto de Nazireu significa El voto de voto Nazareno voluntário significa de un servir voto ao Senhor. voluntario de servir al Señor, de consagrarse al Señor. 献祭有很多钱， Eles estavam Ellos cumprindo estaban- o prazo de voto que era de uma semana, mas não tinham dinheiro Estaban para con la pagar intención de despesas poder do voto. cumplir este voto, que era durante una semana, pero ellos no tenían el dinero para pagar este voto. Foi nesse momento que Y fue en este momento en que Pablo estaba totalmente confundido. 哦，他说这样吧，你跟他们去规备他们几个人许愿，你跟他们在一起。 Então tá bom, você paga a despesa deles y como si fosse Entonces você Santiago le também dijo, tá está fazendo bien, o voto. tú vas a pagar el voto de ellos, pero también puedes ya hacer tu voto. Puedes hacer tu voto con ellos. E Paulo, quando viu isso, Pablo, cuando vio será esto, que él crie no Senhor Jesus errado?
él vio, quedó confundido y dijo, yo realmente creí en el Señor de una manera errada. Entonces él fue junto con aquellos que estaban por cumplir el voto hacia el templo. 他10年以时间性的，到了保罗替他付钱， E Paulo pagou a despesa deles. Y Pablo estava junto pagó com eles. el voto de ellos y también estaba junto a ellos. Prazo ali. Y había un plazo para poder pagar. E chegando num sábado, Llegando era também dia de Al día festa dos sábado, judeus. aquí vemos que era un día de fiestas de los 到耶 judíos. 路撒冷的过节了， Então, muitos judeus de Entonces, diferentes muchos judíos de nações diferentes iam naciones para Jerusalém iban passar a festa. para Jerusalén a pasar las fiestas. E chegando em Jerusalém, Y llegando a viram Paulo Jerusalén, ali. ellos vieron a Pablo que estaba allí. 保罗就他， Ah, é ele. Ah, es él, sí. 不要遵守律法，不要守割礼，就他。 Ele que está nos ensinando Él es a aquel que apostatar de Moisés. que nos está Ele mesmo. enseñando a apostatar en contra de Moisés. Sí, es él mismo. 中间也这样的光景， E outro dizia, Otro isso, decía, ele sí, es mesmo. él Ele mismo. foi lá no nosso meio também. Él se fue hasta nuestro medio y ha hecho esto. 把他杀掉。 Aí levantou Allí uma grande revolta, se levantó queriam un gran matar revuelo y querían matar a Pablo. Amados irmãos, Amados hermanos, essa situação de Paulo, esta situación de Pablo, 教会的这事完了， podemos dizer que com podemos isso, decir que con esto o seu ministério, su ministerio de de edificar la iglesia acabou ali. terminó allí. 要到圣地里面去续缘去了。 Porque ele mesmo, Porque él entrou mismo no templo entró para en el templo cumprir o voto. para poder cumplir el 保 voto. 罗说，他接到教会的工作完了，所以他没有勇士了。 Então, terminou Entonces, para ele o ministério terminó de edificar para a él igreja. el Então, ministerio de ele edificar la se tornou iglesia. sem Y él se função, tornó sin ninguna función. sem utilidade. Terminó siendo inútil, sin ninguna utilidad. E aqueles que vieram de outros Aquellos que lugares vinieron de para otros lugares a viram Jerusalén Paulo e queriam vieron matar Paulo. que estaba Pablo allí y lo querían 来 matar. 看，神一定不管了，因为他是实际做了违背圣灵的事情。 Se você olhar com Si olhares usted ve espirituais, con ojos Dios espirituales debería esta dejar situación, ellos porque Deus vemos que el não Señor se debería importa dejar a mais, porque Pablo. Você mesmo fez isso 实际 tudo. 回到圣殿里 El, 面， el Você Señor debería haber voltou para o abandonado templo. a Pablo, porque él había vuelto al E templo. aí levantou-se Allí gente que se queria matá-lo. levantaron personas que querían 他得 matarlo. 建造教会方面的，这是完了。 Então, como nós Entonces, vemos, como hemos voltamos a visto, repetir, o seu volvemos a ministério de repetir edificar a que el igreja ministerio de edificar la cessou. iglesia de Pablo terminó. 本来应该说神让他去，让他们去把他当上。 Deus deveria deixar Dios Paulo debería de dejar a lado Pablo de e lado. deixar Paulo a sua própria sorte, mesmo que morresse. Debería dejar que Pablo haga su Graças, voluntad. Senhor. Pero gracias al Señor, Deus ainda que Dios aún lo perdonó. 神还要拯救他。 Deus ainda quer Dios salvá-lo. aún lo quería salvar. 罗马的欺负者，他不认识谁，他只管你们当事人不可以。 Então levantou o Entonces comandante. levantó a un comandante del Imperio Romano. Ele não quer saber quem é, mas Él no quería saber matar quién era alguém Pablo, não pode. pero este comandante no podía matar a Pablo. 救出来， Então, Entonces, salvou Paulo este comandante del Imperio Romano salvó a Pablo de la muerte y lo llevó a Cesarea de Filipo. 在那边的监牢里面有2年之久。 E ali na Y prisão allí, de Cesarea en la de Filipe, prisión de Paulo Cesarea de passou Filipo, 2 anos. Pablo pasó 2 años. 他一定得悔改了。 Eu acredito que Yo Paulo creo que estava Pablo ali nesse estaba tempo allí en este se templo arrependendo, arrepintiéndose, 很大的错事情， porque ele cometeu grande erro. porque él cometió un gran error 差不多快要被这个犹太人打死了， E quase foi morto y por casi fue muerto por los judíos. 所以他就在菲律宾该萨利亚监牢里面。 Então ele ficou lá na Entonces, prisão. él se da quedó en la Cesarea de prisión de Filipe. Cesarea de 那么 Filipo. 这位神父啊，是常常叫他来谈谈话。 E aquelas autoridades, Y las autoridades sempre en chamavam aquel lugar Paulo para conversar. siempre le llamaban a Pablo para poder 为 conversar. 什么你这样光景啊？ Ah, Paulo, o que que aconteceu? O que Pablo, você ¿qué fez? pasó? ¿Qué has hecho? 他我的什么呢？ Mas 照 qual, 圣经说的， qual o objetivo Pero deles? ¿cuál era el objetivo de ellos? A Bíblia fala que La eles Biblia queriam, dice que que ellos querían subornassem a eles. sobornar a Pablo, Gorjeta, querían propina. propinas. 那神父他查了，
我咋不去报这个有罪嘛？可以放弃去了。 E um governador disse, eu não acho... Y un iniquidade gobernador nesse homem, dijo, ele yo no podia encuentro ser ninguna solto." iniquidad en él, podemos 那保罗的 soltarlo. 反而不愿意了。 Aí, mas o próprio Paulo Pero não podia ser Pablo solto. no quería ser suelto. Não, Él 我 dijo, 人 no, 罗马人， eu sou romano. yo soy romano. 他们这样犹太人这样做的做法不对。 O que os judeus Lo que los fizeram judíos não está hicieron certo. no está correcto. 盖萨， Eu apelo para César. Yo quiero apelar a 那么 César. 盖萨派来的做官两个人，他又不去，我们盖萨是有罗马人，那没办法了。 Então, aqueles governadores que Entonces, mandado aquellos gobernadores que eran mandados Roma, por Império Romano, el Imperio quando Romano, alguém, cidadão cuando romano algún ciudadano romano apela pro César, apelaba a aí não tem mais César, jeito, tinha que ir para allí Roma. ellos tenían que llevarlo de cualquier Aí manera. tomou barco e foi para Roma. Entonces allí 当然了， él fue para Roma. 有很多的其他的东西。 Claro que no barco ele não foi En el só, barco, tinha muitos él no fue passageiros solo. juntos. Junto con él habían muchos Mas pasajeros. ele estava em condição de prisioneiro. Él estaba en condición de un prisionero. 地中海风浪常常发生风浪的事情。 E eles tinham que navegar Ellos pelo mar tenían que navegar por el Mediterrâneo, mar onde Mediterráneo, sempre acontece temporais. donde siempre hay temporales. 也是从安提阿出来去，结果地中海一样了，他们居然有3天浸在水里面。 Assim como Paulo sai de Así como Antioquía, Pablo salió de Antioquía y experimentó naufragios de 3 días, 那次有风浪很大， Também igualmente nessa también viagem igualmente en para este Roma, viaje para Roma tempestade muito grande. hubo una tempestad muy grande. 站起来， Aí, 风浪平下去了。 então Paulo Entonces se Pablo levantou se levantó e o temporal começou a y el temporal comenzó a disminuir. 整个船里面的人都非常敬重保罗了。 Aí todos os passageiros, Todos los todos pasajeros, os homens ali los hombres allí no barco, en el barco respeitavam muito Paulo. respetaban mucho a 海岛 Pablo. 里面停着下的时候，一条车从好的地方把他摇了。 Uma vez, numa ilha, Una vez, ilha de Malta, en la isla de na Malta, fogueira, veio uma víbora e estaban en mordeu un na mão de fogón Paulo. y una víbora picó a Pablo. 突然看见，有这话，这不他的这帮人死了嘛？ E os habitantes da Los ilha habitantes falaram, que "Esse homem estaban vai en la morrer." isla dijeron, no, no hay caso, este hombre va a morir. Aí Paulo fez assim, Pero ó, Pablo sacudió la com a víbora, mão assim, hizo así, 这不管。 aí não aconteceu nada Y com no pasó Paulo, nada Paulo con continuou Pablo. comendo, fazendo as él coisas. continuó comiendo y haciendo las cosas. 把他成为神一样。 Aí o senhor daquela Allí, ilha el señor de considerou esa Paulo isla como Deus. Consideró a Pablo como un dios. 经过地中海到罗马， Então Paulo foi Entonces, de uma Pablo maneira bem glorioso Fue de una manera gloriosa, a seu caminho atravessando Él continuó o su camino até Roma. considerado como alguien glorioso, atravesando su camino Por que hasta que Roma. Deus poupou a vida de Paulo? ¿Por qué es que Dios salvó la vida de Pablo? 他见到教会这事情完了。 Nós falamos já. Nosotros o hablamos ministério ya de que el edificar ministerio a de igreja edificar la já iglesia cessou para Paulo. ya cesó para Pablo. Ele foi fracassado. Él fracasó. 所以关于建造的这四方面，他们神没有给他什么要求。 Com relação ao ministério Con de relación al edificação, ministerio de Deus não edificación, exigiu mais dele. Dios ya no exigió nada de él, Mas tem algo que ele pero hay não algo completou. que él no 曾 completó. 经把他带到，在大马士的时候，带到阿拉伯旷野去。 Porque uma vez Porque ele una estava vez em Damasco, él estaba en Deus o levou Damasco para y Dios regiões da lo había llevado Arábia, no deserto. para las regiones de Arabia, en el desierto. E eu creio que lá ele Yo passou creo que 40 allí dias él pasó 40 días ouvindo todas as escuchando vozes que vinham do todas céu. las voces que provenían del cielo. 东西，他来做他的这次的工作。 Ele recebeu Él revelações e recibió visões revelaciones y ali. visiones Então, allí, ali y seria allí a base do seu sería ministério. la base de su ministerio. 教会的这事已完了。 Mas acabamos de falar que Pero seu acabamos de ministério hablar edificar a que igreja su ministerio de edificar acabou. la iglesia terminó. 允许他死掉， Mas Deus não quis que Pero ele Dios morresse. no quiso que él muera. 生命保险起来。 Ainda assim poupou Aún a vida así, de él Paulo. salvó la vida de Pablo. Por quê? ¿Por qué? 他在他马上就是阿拉伯所听见的声音，尸体里面的许多话还没把它写出来。 Porque aqui, Porque aquela aquí, revelação que ele ganhou lá na En região da esta, Arábia, esta revelación que él muitas había ganado en la palavras región de Arabia, ele muchas palabras, não escreveu ainda. él aún no había escrito aún. 本书，
Até então tinha escrito 6 livros. Hasta en aquella época, cuando estaba preso, solamente había escrito 6 libros, pero aún habían muchas palabras que él ya había recibido y aún no había escrito. Então, o ministério Entonces el da ministerio de edificar la para ele iglesia terminou. para él ya terminó, Mas pero 写的书， ele ainda falta escrever aún livros. faltaba escribir libros. Então Deus o guardou. Entonces Dios lo 他 guardó. 在工作的时候，教会接到的工作的时候， Por exemplo, enquanto Por ele ejemplo, estava na obra, Cuando él estaba en la da obra edificação da de igreja, edificación de iglesia, 马书啊， ele escreveu Romanos, él escribió Romanos, ele escreveu 1ª e él 2ª escribió Tesalonicenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, já tinha escrito 6 ya había livros, escrito 6 那么 libros, 还有8本重要的书，他 mas ainda faltavam Pero aún 8 faltaba livros, 8 que são libros muito importantes. que son Ele ainda realmente não muy escreveu. importantes. 保守他的， Por esse motivo, Por ese motivo, Dios guardou a vida guardó de la Paulo. vida de Pablo. 他的往日工作的这时他没完。 Então, o seu ministério Entonces su epistolar ministerio não tinha epistolar terminado ainda. no había terminado aún. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. 好吃了， E para nós, Y para ganhamos nosotros, esse benefício. nosotros ganamos este beneficio. 我就解了被人杀掉了。 Se ele fosse morto, Si él ou fuese tivesse muerto, na prisão o perpétua, estuviese en la prisión y moriría de una manera perpetua, nosotros hoy ya no tendríamos en nuestras manos, por ejemplo, el libro de nem Efesios, livro de ni Filipenses, tampoco tendríamos el libro de nem Filipenses, Colossenses, ni el de nem Colosenses, Filemão. ni Filimón. 这4本书都受到神情爱的惊人的。 Todos esses 4 livros falam Estos da 4 libros economia hablan de la economía neotestamentária de Deus. neotestamentaria de Dios. 到了罗马自己接，因为他是多少别人的人，所以他自己租了房子，自己在这里工作。 Então, ele foi para Roma, ele Ele foi hacia mesmo Roma, alugou uma casa. Y él mismo alquiló una casa. 前4本书写好了， Ele estava esperando que Él seus estaba acusadores esperando que chegassem sus acusadores em Roma. lleguen Ele hasta Roma. escreveu Y él escribió por um determinado tempo e por un ele determinado saiu. tiempo y él 后来 salió. 他又回到耶路撒冷， Fez uma viagem, Él hizo foi un para viaje, Jerusalém. fue hacia Jerusalén. 另外4本书， Na prisão ele escreveu En la 4 prisión livros. él escribió E 4 depois libros. dessa viagem, Y en ele este escreveu viaje mais 4 él livros. escribió más 4 Que libros, são 1ª e 2ª que son Timóteo, 1 y 2 Timoteo, Tito Tito, 最好的一本就是腓立，这些希伯来书。 e por último, y por um livro último muito bom, él escribió que é Hebreu. un libro muy bueno, Graças ao el Senhor. cual es Hebreos. 当然了，他接到教会的已经失败了， Claro, Está claro que el ministerio de edificar la iglesia de Pablo fracasó. mas Deus não permitiu Pero que Dios os no homens permitió matassem Paulo, que los hombres matasen a Pablo. ¿Por qué? porque ainda há Porque aún 8 livros había muchos que ainda libros não ser escritos. que aún no habían sido Louvado seja o escritos. Senhor. Alabado sea el Señor. Eu não sei cada um de Yo no vocês sé qual é a incumbência, Cada uno de ustedes, qual a ¿cuál es comissão do su Senhor para comisión? vocês. ¿Cuál es la comisión del Señor para cada uno de ustedes? 说的livro盼望你能够做财务的这事。 Talvez como Esdras Tal vez, falou, como Esdras habló, manifestou hoy que gostaria de que que vocês fossem também gustaría ministros de riquezas materiais. que ustedes también puedan ser ministros de riquezas materiales. Se você tem esse Si usted tiene ese ministério, ministerio, você tem que ir usted com afinco tiene que ir executar seu ministério. Hasta el fin para poder ejecutar su ministerio. 保罗把以弗所书写出来， Pelo menos, graças ao Por Senhor, lo Paulo menos, escreveu gracias al o Señor, livro Pablo de escribió Efésios. el libro de 我们 Efesios. 已经看到他第1章了。 Nós já vimos Nosotros capítulo ya 1, habíamos visto el capítulo 1, 我们接着讲， agora o capítulo ahora 2 não el temos capítulo tempo 2 para no falar. tenemos tiempo para hablar. 看完书以后，我们再看机会的讲。 Esperamos que Esperamos mais tarde, quando que tiver más tarde, oportunidade, cuando tengamos la voltamos a oportunidad, falar. Amém? podamos volver a hablar. Amén. 好吧， Minha palavra para aqui. Mis palabras terminan aquí. 这个信息。 Que tal vocês, em pequenos ¿Qué grupos, tal em pé? si podemos compartir en Revisar pequeños esta grupos mensagem. y revisar este mensaje?